Es comúnmente que en la vida diaria nos encontremos frente a situaciones o fenómenos que nos muestran las funciones continuas o discontinuas, solo que a veces no nos percatamos. Un ejemplo claro de ellos, por ejemplo, es el crecimiento de una planta. Biológicamente se explica que estas plantas suelen crecer longitudinalmente hacia arriba o hacia abajo. Esto se explica por el hecho de un tejido que les ayuda a crecer y impulsándolo constantemente hacia abajo, hacia las raíces o hacia arriba por parte de los tallos. Ahora la segunda parte. Otro ejemplo de función constante es el hecho de un desplazamiento de un automóvil. Esto, bueno, siempre y cuando se tiene en cuenta que para determinar matemáticamente el desplazamiento, el tiempo que toma el automóvil en un recorrido tiene que ser a una velocidad constante y en línea recta. El caso 3 se da en el hecho, por ejemplo, de algunas ecuaciones continuas que también tienen presente el tema de las funciones continuas en el estudio de los líquidos. Por ejemplo, se dice que los líquidos deben mantener su volumen durante el desplazamiento en una tubería, que es muy comúnmente que lo analicen algunos ingenieros hidráulicos o personas que se especializan en esto, ya que se produce el tema de incompresibilidad. Es decir, que si en una tubería, en un tiempo dado, se determina o se bombea agua, metros cúbicos, supongamos, tiene que ser igual al mismo volumen que va a salir del agua que en un momento se depositó en un mismo tiempo dado. Es decir, si en una hora se bombea 2 metros cúbicos de agua, va a ser igual a que salga durante el mismo periodo 2 metros cúbicos de agua. De ser el caso de que no se produzca esta situación, se da por dos alternativas. La primera de ellas es porque existe una compresión, que es algo un poco difícil de que suceda, o el hecho de que, por ejemplo, la tubería se anchee, que vamos a suponer de que esto no puede suceder en algunos casos donde la tubería es rígida. Y eso sería. Función continua es aquella función que se caracteriza por dibujarse sin alzar el lápiz de su gráfica. Adicionalmente se puede decir que es aquella que no presenta saltos. Un ejemplo claro aplicado a lo que es la mecánica de fluidos o la red de distribución de agua es la presión de agua que ejerce en una línea de conducción o una red de distribución. Básicamente viene a ser la presión hidráulica ejercida en la tubería en un intervalo de tiempo y en un intervalo de recorrido, tanto sea de un inicio del reservorio o del inicio de la captación al reservorio o del reservorio a una cámara de rompepresión, que viene a ser el punto inicial y el punto final. En ese tramo va a ser una función continua, porque la presión va a ser constante y no va a tener saltos en su gráfica o en el tiempo. Profesor, buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer sobre el tema de continuidad de funciones. Es común ver que en la vida diaria existen situaciones en las cuales están presentes esta continuidad. Un ejemplo claro es en el tema del tiempo. Por ejemplo, nuestro reloj. El tiempo recorre en una forma continua. No existe huecos o espacios en el tiempo. Es por eso que nuestra vida no solo tiene una función continua, sino que también recorre un eje de una sola dirección. No hay huecos en el espacio temporal. Parece que el tiempo no es solo continuo, sino también, imagínense ustedes, haber visto un segundo negativo en el tiempo es un poco ilógico. Otro aspecto importante también en el tema de función de continuidad es nuestra percepción inmediata sobre la realidad. El hecho de, por ejemplo, el cielo, el mar, los fenómenos mecánicos, térmicos o eléctricos, son inclusive la fuerza de gravedad, no deja de aplicarse cuando se le da la gana, o ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, se imaginan el tema de la gravedad en una función discontinua, todos saldríamos explotando, o sucederían fenómenos un poco incomprensibles. O en este caso, por ejemplo, en el hecho de la química presente la continuidad, también los fluidos, si fueran discontinuos, encontraríamos huecos vacíos en el mar o burbujas en el espacio y nosotros estaríamos pendientes no caer en cada uno de ellos. Lo mismo puede decirse también el hecho de los campos magnéticos. Por eso que esta continuidad está presente en estas situaciones, en diversas situaciones cotidianas, en la vida diaria, en situaciones que se relacionan mucho con el contacto, con la gravedad, con el tiempo, incluso con la naturaleza, tal como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos.
Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Vamos a presentar el tema de continuidad de funciones a través de la exposición de un caso práctico, un caso de la vida real. Y bueno, vamos a ello. El costo de abordar un taxi está representado por C de X, en donde X representa la distancia en kilómetros que se transporta. Además, los costos por kilómetro, de acuerdo a la distancia recorrida, son: para la distancia de 0 a 120 kilómetros es de $2 por kilómetro, de 120 a 300 es de 1.3 dólares por kilómetro, y para distancias mayores a 300 kilómetros es de 1.2 dólares por kilómetro. Entonces se pide determinar la función del costo y para qué valores de X es continua. Es no continua o discontinua. Bien, C de X representa el costo de abordar un taxi, X número de kilómetros. X representa la cantidad de kilómetros que se recorren. Los costos varían de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos. Bien, vamos a determinar el costo cuando se recorre entre 0 y 120 kilómetros. En este tramo, según se ha planteado, se cobran $2, lo que significa que si se recorre un kilómetro, el costo es 2 por 1, que es 2. Si recorres 2, es 4, y así sucesivamente. 3 kilómetros es 2 por 3. Entonces, X kilómetros va a ser 2 por X. Bien, entonces, tenemos que la subfunción de X es 2X cuando X va de 0 a 120 kilómetros. Bien, en los otros tramos es homogéneo, ¿no? Para el de 120 a 300 kilómetros tenemos que costaba 1.3 dólares por kilómetro. Entonces la subfunción C sub 2 de X va a ser a 1.3X. Para el intervalo de mayores a 300 kilómetros es similar. La subfunción C sub 3 de X es igual a 1.2 por X. Entonces, la función del costo será, bueno, que vendría a ser un resumen de lo que hemos visto, ¿no? 2X, 1.3X y 1.2 por X. Ahora validaremos si es continua o no. Para ello vamos a considerar la continuidad en los puntos 120 y 300, que vendrían a ser los puntos críticos, ¿no? Para X igual a 120, la primera condición de la continuidad dice que C de 120 es igual a 2 por 120 y es igual a 240. Y que la primera condición dice que la C de 120 existe, ¿no? Entonces, según la tabla, C de 120 que es igual a 240, entonces existe. La segunda condición es que el límite a 120 por la derecha y 120 por la izquierda son iguales. Bueno, aquí no se aprecia bien por un tema del formato, pero está aquí, es 1.3 por 120, es igual a 156, ¿no? Y el límite de 120 por la izquierda vendría a ser menores a 120, entonces sería un 2 por 120 es igual a 240. Entonces tenemos que no son iguales. Por consiguiente, no existe continuidad. Perdón, que no existe límite. Entonces se concluye que como no se está cumpliendo esta condición de la continuidad, diremos que esta función es discontinua en el punto 120. Analizaremos ahora la primera condición, si existe, ¿no? Que ya se comprobó, que C de 300 es igual a 1.3 por 300 y es igual a 390. Ahora analizaremos para los dos laterales. El lateral por derecha nos sale 360 y por la izquierda nos da 390. Por consiguiente, no existe el límite en ese punto. La función es discontinua, por consiguiente, en este punto, cuando X es igual a 300. Y esto nos indica que no se está cumpliendo la segunda condición. Los costos por transportación en un taxi serán discontinuos cuando la distancia recorrida se aproxima a 120 o a 300 kilómetros.